maestras. Me da mucho gusto estar aquí participando con ustedes en este segundo encuentro del Grupo Académico Nacional, en donde van ustedes a trabajar lo que es el módulo 2, planeación de estrategias didácticas para los campos de lenguaje y comunicación y pensamientos matemáticos, el diplomado para maestros de primaria de segundo y quinto grado. Seguramente la experiencia vivida en algún caso en Toluca, en el Distrito Federal, hace algunos meses, lo volveremos a repetir y sabremos qué contenidos llevaremos a los maestros de segundo y quinto para seguir avanzando en este diplomado. Me da mucho gusto estar con ustedes y también me da muchísimo gusto y es un honor para mí compartir ahorita esta mesa con el doctor Federico Malpica Basurto. El doctor Malpica Basurto nos habrá de dar una conferencia magistral llamada Indagación sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje y planeación de la formación por competencias. El doctor Malpica Basurto es profesor de secundaria, licenciado en Administración cum laude de la Universidad Contemporánea México. Es máster en calidad educativa por la Universidad Autónoma de Barcelona y también en gestión y dirección de centros educativos por la Universidad de Barcelona. Doctor en Ciencias de la Educación, en calidad y proceso de innovación educativa por la Universidad Autónoma de Barcelona. En su situación profesional actual, es director de Scalae e investigador del Instituto de Recursos e Investigación para la Formación en Barcelona. Asesor en las áreas de calidad e innovación educativa y learning, dirección estratégica y desarrollo organizativo y gestión del cambio. Profesor de la Escuela Superior de Estudios Internacionales en Barcelona y profesor invitado y asesor de tesis de la Universidad Contemporánea en México. Fue profesor y coordinador disciplinar de secundaria más joven del sistema Anáhuac en México, coautor del Sistema de Calidad Pedagógica Scalae y autor de artículos y publicaciones en el ámbito educativo como la revista Aula de Innovación Educativa o en el ámbito de formación en las organizaciones como la revista Capital Humano. Asesor del Comité Técnico Internacional de ISQ para el sector educativo y conferenciante en congresos nacionales e internacionales sobre temas educativos. Su carrera la ha desarrollado en Barcelona. Lo mejor es que también es un profesor mexicano. Sin más, dejo el entorno con el doctor Malpica Basurto para que nos comparta su conferencia en torno a los procesos de enseñanza-aprendizaje y planeación de la formación por competencias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Yo la verdad siento como muy alejado aquí, así que voy a ir para aquí abajo a ver si me ven todos y si no, pues me vuelvo a subir. ¿Sí me ven? No estoy tan chaparrito, o sea que puede ser que me alcancen a ver atrás. Bueno, ya sé que a estas horas de la noche es un esfuerzo enorme, por tanto les agradezco muchísimo estar aquí presentes. Intentaré obviamente ser breve para no cansarlos más. Me iré moviendo de un lado a otro y así todos pueden hacer un ejercicio de irme siguiendo. Si veo a uno que yo voy haciendo así y doy la vuelta y se sigue con la cabeza, veré que ya está dormido y le pediré al compañero que esté al lado que le dé un golpecito para despertarlo. Y bueno, intentaremos seguir ahora algunas ideas clave sobre la calidad, pero la calidad educativa entendida desde el aula, desde los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y además la vamos a intentar conectar con lo que es la planeación de la formación por competencias, que es un tema que nos interesa a todos, ¿no? En el que estamos ahora involucrados con todo el tema de la reforma educativa. Por tanto, vamos a dar inicio. Le agradezco también a Fabián por la presentación
y a las personas, a Guadalupe, a las personas que me han invitado a estar aquí con todos ustedes. Vamos a dar la siguiente diapositiva, por favor. Bien, vamos a hacer una primera pregunta. ¿Cuál es el objeto de estudio de nuestra profesión como docentes? Objeto de estudio. ¿Cuál será? Aquí dicen el alumno, la educación, el aprendizaje, la enseñanza. A ver, vamos a analizar rápidamente otra profesión que es parecida a la nuestra por su complejidad, que también tiene que ver con profesionales que están atendiendo uno a uno, como es nuestro caso también. Desarrollo de capacidades. Desarrollo de capacidades. Okay. Vamos a analizar esta otra y luego regresamos a la nuestra. Le damos siguiente, por favor. Vamos a analizar la profesión médica rápidamente. Entonces, ¿cuál es el objeto de estudio de la profesión médica? ¿Serán los médicos? Pero son importantes los médicos, ¿no? ¿Serán? Siguiente. ¿Serán las enfermedades? No. Pero hay que estudiar las enfermedades, ¿no? Si no, no podemos curar, bueno, no pueden curar ellos a los enfermos, ¿no? Sí. ¿O será el paciente? El paciente es la salud. Dicen los médicos que no hay enfermedades sin enfermos. Porque a pesar de que un tratamiento funcione prácticamente, bueno, y que tengan estadísticas, porque ellos se manejan por estadísticas, ¿no? Donde los tratamientos funcionan, saben que a un paciente concreto, ¿no? Le puede un tratamiento no dar el resultado que se espera estadísticamente. Por tanto, al final tienen que tratar a cada uno, ¿no? A Pedro, a Juan, a María, a Jorge, porque son pacientes, hay enfermos, son enfermedades. Ok, regresemos a nuestra profesión. Siguiente, por favor. Ahí está una maestra. Entonces, ¿cuál es el objeto de estudio de nuestra profesión? ¿Serán los docentes? No. Somos importantes nosotros, ¿no? Si no, no hay hecho educativo. ¿Serán, siguiente, las disciplinas? No. ¿No es importante la matemática? ¿Las lenguas? ¿Las ciencias? O sea, hay que conocer. ¿Ese es el objeto de estudio de nuestra profesión? No. ¿O será el alumno? Todo se complementa. Los tres. Sí, es verdad, todo se complementa. Pero, ¿qué nos interesa más tratar? Las disciplinas y por tanto que aprendan cosas, ¿no? Que tengan relación con las disciplinas, o atender las necesidades de Pedro, de Juan, de María, de Jorge que tenemos dentro del aula. ¿Sí? ¿Estaríamos de acuerdo entonces en que es el alumno? ¿Seguros? ¿Seguras? Porque todo esto tiene consecuencias, ¿eh? En la siguiente lámina. Cuidado, ¿eh? ¿Qué le hace? Claro, o sea, las disciplinas son importantes, pero estamos diciendo cuál es el objeto de estudio. Si nos decimos que es el alumno, ahora vamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver qué consecuencias tiene. La verdad es que es fácil afirmar que el objetivo de todo profesor es que sus alumnos aprendan de una manera significativa. Digo, este es el discurso, ¿no? La verdad, este es el discurso, suena muy bonito, ¿sí? Pero, ¿en cuántas aulas creen ustedes que se está cumpliendo esto realmente? En minorías. Porque ven el profesor que está ahí, ven que tiene una mochila. Bueno, todos los docentes tenemos una mochila. Y dentro de esa mochila, ¿qué llevamos? Dentro de esa mochila, libros. Bueno, sí, pero imaginemos que tenemos toda una mochila con la cual ejercemos nuestra profesión. Esa mochila imaginaria, dentro ¿qué llevamos? Llevamos, por un lado, herramientas didácticas, ¿sí? Que tenemos, que hemos adquirido, que dominamos, con las cuales ejercemos la docencia, las llevamos allá adentro. Muy bien. Llevamos también, bueno, hablando de cosas que conocemos, digamos, ¿no? Que sabemos hacer, ¿no? Por un lado, herramientas didácticas, por otro lado, todos llevamos en esa mochila una idea de lo que queremos de nuestros alumnos cuando acaben su formación. O sea, que cuando estamos dentro del aula estamos pensando en los alumnos, que cuando acaben yo quisiera que esos alumnos, por ejemplo, supieran mucho. U otros dicen, yo quisiera que esos alumnos supieran hacer mucho. Otros dicen, yo quisiera que esos alumnos fueran de una cierta manera, tuvieran ciertos comportamientos. Todos los docentes, consciente o inconscientemente, llevamos eso en nuestra mochila. El problema es que esas mochilas no son todas iguales. Cada uno tenemos cosas diferentes en nuestra mochila.
son todas diferentes. Y además, en nuestra cultura y en nuestra profesión, porque ya lo sabemos, pero lo quiero decir aquí, nuestra profesión, el profesional de la educación, posiblemente es uno de los profesionales que trabaja de manera más aislada y que es menos supervisado de todas las profesiones que existen actualmente. Porque la verdad es que entramos en el aula, cerramos la puerta y ahí nosotros nos tenemos que entender con nuestros alumnos y poca información tenemos de parte de colegas o de supervisores. Por tanto, esas mochilas además no las compartimos normalmente con nuestros colegas. Porque cuando nos juntamos a platicar de cosas con los demás docentes, normalmente no sale a colación nuestra mochila. Lo que sale a colación es Juanito que se portó mal, Pedrito que no sé qué, la familia que no sé cuánto, las próximas vacaciones, las calificaciones que tenemos que entregar, pero no hablamos normalmente de lo que es nuestra práctica educativa. Y no hablamos normalmente porque cada uno tiene la suya y son muy diferentes. Bueno, pues, primera clave de la calidad educativa. Si no tenemos la capacidad de compartir esas mochilas y de que el trabajo docente pase de ser un trabajo, digamos, aislado, donde cada uno ejerce la formación y la docencia de una manera concreta en el aula, si no pasamos de eso a una práctica colectiva donde nos ponemos de acuerdo entre todos los docentes para ejercer ciertas cuestiones de la misma manera en todas las aulas durante toda la formación de los chicos, es muy difícil tener calidad educativa. Y otra cosa, es muy difícil desplegar las competencias, la formación por competencias. ¿Por qué? Porque hay un problema técnico con las competencias. Para que alguien sea competente, no solamente tiene que saber, ya lo sabemos, ¿no? No es suficiente que sepa muchos datos y que sepa muchos conceptos, sino que la persona que es competente es capaz de hacer y además de comportarse de cierta manera, todo integrado frente a un contexto, un problema determinado, ¿no? Esa sería una persona competente. ¿Qué sucede? Que tanto los procedimientos, o sea, el saber hacer, por ejemplo, hablar es un procedimiento, ¿no?, que se tiene que aprender, escribir es un procedimiento que se tiene que aprender, y así otros, ¿no? Tanto los procedimientos como las actitudes, que son los comportamientos observables, todas las actitudes y los procedimientos tardan mucho tiempo en aprenderse. De tal manera que ningún profesor se puede arrogar la responsabilidad de formar a un alumno por el tiempo que lo tiene en clase. No tiene suficiente tiempo a los alumnos en clase como para formarlos él mismo. Por tanto, si eso es así, la única manera de formar en competencias es hacerlo en equipo. Trabajar todos los profesores en equipo. Porque eso, entre todos juntos, durante los años de ese alumno que está con nosotros en la escuela, posiblemente sí tengamos el tiempo suficiente de ellos como para poderles transmitir, que ellos puedan aprender ciertos valores y ciertos procedimientos. Obviamente, si lo hacemos de una manera adecuada. Ahora veremos, ¿no?, que esa es la otra parte. Por tanto, primera clave de la calidad educativa, entendida desde el aula, es que hay que abrir las mochilas y hay que abrir las aulas. Claro que esto, aquí ya empezamos con problemas, porque ya no podemos decir, es mi aula, esta es mi aula, esta es mi clase, tendríamos que decir, esta es nuestra clase, esta es nuestra aula, porque trabajamos en equipo. E incluso tu colega podrías entrar a mi clase y yo a la tuya, porque estamos compartiendo unos mismos protocolos. El problema es que ni tenemos esos protocolos muchas veces, ni tenemos la cultura para hacerlo, porque no hemos sido formados en esa cultura colaborativa y nos cuesta mucho trabajo compartirla. Y además tenemos varios condicionantes que nos impiden o que nos condicionan ejercer nuestra práctica. Vamos a darle a la diapositiva. El número de alumnos nos condiciona la práctica, ¿no? No es lo mismo enseñar a 20 que enseñar a 40, ¿no? Enseñar a 40 que enseñar a 80, como algunas aulas, ¿no? Eso nos condiciona la práctica. ¿Qué más? La presión por acabar el temario. ¿Sí o no? Tenemos que cumplir un programa y por tanto tenemos que avanzar, no nos podemos detener, y si vemos que un alumno se está quedando, pues ni modo, tenemos que seguir avanzando, aunque les demos al final una embarrada de todo, pero nosotros tenemos que acabar el temario, ¿sí? Ese es otro condicionante. Otro que tenemos es el fracaso y el abandono escolar. Que se nos vayan los alumnos, que no terminen, que reprueben, también nos condiciona. ¿Qué más? La carencia de tiempo y de recursos. Claro, tenemos lo que tenemos en nuestras escuelas, ¿no? Y con eso tenemos que hacer, y a veces el tiempo no alcanza, los recursos tampoco. Eso nos condiciona nuestra práctica profesional.
la falta de motivación del alumnado. ¿Sí? Quisiéramos que estuvieran menos en internet y nos atendieran más en clase, que trabajaran y hicieran más tareas y vieran menos la tele, etc., ¿no? Pero bueno, tenemos los alumnos que tenemos. Y el entorno del centro escolar. Las familias, las condiciones de cada centro escolar, ¿no?, de cada escuela, todo eso nos condiciona nuestra práctica. Entonces, imagínense la complejidad de nuestra profesión. Yo no sé a quién se le ha ocurrido pensar que enseñar es fácil y que el que sabe, sabe enseñar. Eso no es cierto. La enseñanza es una ciencia y nuestra profesión no es un oficio, es una profesión que tiene un cuerpo científico muy importante y que tenemos que utilizarlo si realmente queremos desplegar las competencias y formar por competencia a nuestros alumnos. Porque además tenemos un montón de condicionantes que nos condicionan nuestra práctica. Ya de por sí es una especie de caos, ¿no? Y por tanto, entre menos protocolos tengamos, entre menos seguridades tengamos, más difícil será ejercer la docencia. Entre menos compartamos y más vayamos como llaneros solitarios, más difícil también será ejercer la docencia. Seguiré avanzando. Ya veo que se levantan unas manos. Ah, bueno, ¿sí? Claro. Gracias, es verdad. Lo que pasa es que ya no me cabía. Entonces, pero bueno, es verdad, sí. Pero sí, la tenemos que poner ahí también, es verdad, sí. Los directivos también condicionan nuestra práctica docente, ¿no? Y, bueno, de hecho, toda la organización escolar condiciona nuestra práctica docente, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pedagogo ha dicho que todo se puede enseñar en una hora? Porque muchas clases son de una hora, ¿no? En muchos centros escolares, una hora, luego descanso, una hora, ¿no? ¿Por qué una hora? ¿Hay algún fundamento pedagógico en eso? No, es una convención organizativa, ¿no?, para que en una hora vayamos avanzando. Entonces, sí, pero ya sabemos, ¿sí o no?, que hay muchas cosas que no se pueden enseñar en una hora. Necesitamos más tiempo. Es más, mucho de las metodologías para desplegar las competencias, para formar por competencias, son metodologías que requieren más de una hora en clase. Método de proyectos, ¿no?, simulaciones, resolución de casos, investigaciones. Todo eso requiere, ¿no?, resolución de problemas. Todo eso requiere más de una hora muchas veces. Sin embargo, nuestras clases son todas de una hora. Por tanto, parece que la metodología, o sea, parece que la docencia está al servicio de la organización, cuando la organización escolar debería de estar al servicio de la docencia y de la metodología que necesitamos para poder pues eso, formar a nuestros alumnos. Bien, por tanto, ante todo esto, la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos para que la calidad educativa llegue a nuestras aulas? ¿Cómo hacemos para abrir esas mochilas y planteamos una colaboración más estrecha con nuestros colegas, para crear realmente academias de docentes donde podamos compartir nuestra práctica y mejorarla? Vamos a la siguiente. Ya habíamos dicho, nos habíamos comprometido aquí todos hace unos minutos, en que el objeto de estudio de nuestra profesión es el alumno. Por tanto, digamos que estamos ya aquí todos nosotros, estamos ya abogando por una educación, digamos, puerocéntrica, ¿no?, centrada en el alumno. Y ya dijimos que ya no entonces paidocéntrica, centrada en el docente, ¿no?, ¿sí?, sino centrada en el que aprende. Por tanto, acuérdense que, y estamos bien, porque acuérdense que del hecho educativo, o sea, de lo que pasa en una aula, hay tres factores determinantes, ¿no? El que enseña, el que aprende y los contenidos, ¿no?, que median, ¿sí? Por tanto, de estas tres variables, ¿cuál es la que realmente podemos controlar? A ver, vamos a ver. ¿Podemos controlar a los contenidos? ¿Podemos hacer algo con ellos? ¿Podemos cambiar los contenidos que enseñamos en clase? Sí. Adaptar. Bien. Podemos adaptarlos, de hecho deberíamos de poder, ¿no?, deberíamos de adaptarlos a las circunstancias y la naturaleza y los ritmos de aprendizaje de nuestros alumnos, sean los que nos toquen, ¿sí? Por tanto, deberíamos de poder hacer unas adaptaciones, pero finalmente hay un currículum que nos condiciona, ¿no? Hay un programa que tenemos que seguir, ¿no? Ok, entonces un poco podemos hacer por ahí. Luego, ¿qué dijimos? El contenido, el que enseña, el que aprende. Vamos a ver el que aprende. ¿Podemos modificar a nuestros alumnos? Bueno, de hecho nos toca formarlos, ¿no? Pero cuando nos llega, ¿podemos tener los alumnos, escoger los alumnos que queremos? Posiblemente quisiéramos, ¿no? Quisiéramos que nuestros alumnos fueran de una manera, pero la verdad de las cosas es que son como son, y son los alumnos que tenemos.
Y esto, más que una variable, esta sí que no podemos hacer nada, es una constante, es decir, no podemos modificarla. Los alumnos son los que tenemos, y con los alumnos que tenemos que hacer lo mejor que podamos. Por tanto, en una formación y una docencia paiocéntrica nos centraríamos en nosotros, pero en una poerocéntrica nos estamos centrando en el alumno, los alumnos que tenemos. Entonces vamos a ver, el tercer elemento, el que enseña. ¿Podemos hacer algo con ello? La verdad de las cosas es que es lo único sobre lo que tenemos control, sobre lo que hacemos en las aulas, sobre cómo enseñamos. Esto es lo que tenemos que hablar, esto es lo que tendríamos que poder modificar, esto es lo que podemos mejorar, ¿no? De esto tendríamos que hablar cuando hablamos con nuestros colegas tomando un café en la escuela, no de los alumnos, no de los contenidos. Debemos hablar de qué hacemos nosotros en las aulas y cómo podemos hacerlo cada vez mejor, ¿no? Bueno, y entonces, damos por favor a la diapositiva. Entonces, primera cosa, ¿cómo vamos a lograr hacer esto? Primero, ya dijimos, hay que abrir las mochilas. Hay que tener un propósito común en la escuela. Es decir, la función social de la enseñanza tiene que ser una, no la suma de todo lo que piensan todos los docentes del centro. Porque si eso es así, y yo soy un docente A, que tengo una experiencia de varios años dando clases, y tengo una metodología, y veo que me funciona, y mis alumnos aprenden, y además están contentos, ¿sí? Y yo soy un profesor B, que si él tiene 10 años, yo tengo 15, y tengo una metodología que es diferente de la suya, y además los dos enseñamos la misma asignatura a diferentes grupos, la misma asignatura, y mi práctica es totalmente opuesta a la de él, y mis alumnos también aprenden y están contentos. ¿Cuál está adecuado? ¿A quién le hacemos caso? Yo, profesora, tengo que dejar de hacer lo que hago para hacer lo que hace mi colega. Yo, profesor B, tengo que dejar de hacer lo que hago para hacer lo que hace mi colega. Nunca va a pasar. Exactamente, tiene que haber un punto de referencia en común. Y esta es la segunda clave de la calidad educativa. Tenemos que tener un propósito común en la escuela, ¿sí? Es decir, lo que llamamos en México el perfil del egresado, el perfil de egreso, ese es nuestro punto en común. Porque el perfil de egreso dice lo que pretendemos que nuestros alumnos sepan hacer y sean cuando acabe su formación con nosotros, ¿sí o no? Pues ese es nuestro punto en común. Porque de hecho ese no es la suma de lo que pensamos los docentes, sino que ese es de la institución, de la escuela, ¿no? Que finalmente pudo haberlo elaborado a partir, pues, de toda una serie de reuniones, de sesiones, o también obviamente pues aquello que requiere la sociedad para ese ciudadano, ¿no? Pero incluso, fíjense, en la educación pública, que nos marca un currículum que ya nos viene determinado el perfil de egreso, ¿no? El perfil del egresado, no es exactamente igual el perfil de una escuela que está aquí en la Ciudad de México, en la zona urbana, que otra que está en una zona rural, que otra que es una telesecundaria. Cambia, ¿no? A pesar de que todos enseñan secundaria o primaria, cambia un poco, se matiza un poco, ¿no? Por tanto, en las escuelas hacemos una promesa. O sea, cuando nos llega un alumno, queramos o no, le estamos prometiendo que cuando salga tendrá ese perfil de egreso. O sea, el perfil de egresado es la promesa que hacemos como escuela a los alumnos y a las familias de cuando acabes, que sabrás hacer y cómo serás. Por tanto, ese es nuestro punto en común. Y este es el que tenemos que tomar en cuenta, primer referente, para poder tener calidad educativa. Si todos los docentes nos enfocamos y logramos hacer consciente que ese es nuestro referente común y aceptamos ese referente, incluso si no va de acuerdo a lo que nosotros pensamos de los alumnos cuando acaben la formación, ¿sí? Por tanto, implica un poco una renuncia a lo nuestro en función de un bien común que es ese perfil, ¿sí? Bien, entonces le damos aquí clic y bueno, tenemos una docente, ¿sí? Y entonces, ¿dónde se ubica? Ya dijimos, entonces, ¿dónde nos ubicamos? Entre el paiocentrismo y el puerocentrismo, y aquí le damos por favor a la diapositiva. Entonces, obviamente si nos centramos en el que enseña, estaríamos hablando de una formación propedéutica, seguimos dando por favor, propedéutica y selectiva, donde el objeto de estudio es el conocimiento, es la materia, ¿no? Y entonces aquí diríamos, pues, el objeto de estudio son las matemáticas, la ciencia, que vimos que eso, le dijimos que no aceptamos eso, aceptamos el alumno. Cuando nos centramos en el alumno, es la formación integral de ellos. Y por tanto la educación ya no puede ser solamente pasar exámenes,
¿no? Que está selectiva. Paso exámenes, el que reprueba fuera y el que aprueba sí. En una formación integral orientamos a los alumnos, ¿no? Por tanto, sí es verdad que nos tenemos que centrar en el alumno, porque la idea es orientarlo y obtener, digamos, ¿no?, lo mejor de él durante su proceso de formación con nosotros. Y entonces, el objeto de estudio de la formación integral, le damos clic por favor, son las competencias. Porque las competencias permiten generar una formación integral. No solo nos centramos en la materia, sino que nos centramos en aquello que el alumno tiene que aprender para poder desenvolverse en la vida, ¿no? Cuando hablamos de competencias, hay que decir competencias para la vida, ¿no? Porque competencias pueden ser muchas cosas, ¿no? Competencias laborales. Nosotros como educadores hablamos de competencias para la vida. Bien. Seguimos. Entonces, ya dijimos, primera cosa, propósito común, ¿sí? Primer referente. Además, hay que abrir las mochilas y generar unas prácticas colectivas, ¿sí? Vamos a hablar bueno, pero eso es necesario, muy bien, pero ¿es suficiente para tener calidad educativa? No, necesitamos algo más. Todas las profesiones que hemos analizado en esta investigación que hemos estado haciendo últimamente, nos hemos dado cuenta que todas las profesiones tienen protocolos técnicos de su profesión. Es muy interesante porque esos protocolos permiten que el profesional tenga seguridad en su trabajo, pero no le guardan la creatividad, ¿eh? Pueden seguir inventando, pueden hacer cosas, pero tienen una seguridad de aquello que tienen que hacer y por tanto avanzan. Esas profesiones avanzan. Miren, vamos a ver. Dale aquí, por favor. Gracias. Tenemos dos ámbitos de calidad, ¿no? Uno sería el de los procesos organizativos y otro sería el de los protocolos técnicos de la realización del producto o del servicio, digamos, en otros ámbitos profesionales, ¿no? Vamos a analizar uno de ellos. Damos clic. El sector de la salud, por ejemplo, ¿sí? ¿Un hospital puede tener ISO? Sí, ¿verdad? De hecho, tiene ISO, ¿no? Algunos hospitales. Pero ¿a poco creen que ISO le dice a los médicos cómo tienen que hacer los tratamientos? No, no tiene indicadores. ISO no. Solo pregunta, en tu proceso clave, ¿cómo le haces, no? Y los médicos sacan sus protocolos. Protocolos internacionales que han sido desarrollados donde los médicos saben cómo ejercer su profesión. Tienen protocolos. Por tanto, cuando se implementa ISO en un hospital, queda muy claro lo que es organizativo de lo que es de la profesión médica. Vamos a la siguiente. En el sector de la construcción, ¿una constructora puede tener ISO? Sí, y tienen ISO. Y las inmobiliarias también. Pero ¿a poco creen que ISO le dice a un ingeniero, un arquitecto cómo construir? No. ISO no tiene esos indicadores. Le dice, tú cómo haces tu proceso clave. Y en la construcción queda claro que hay protocolos, normas internacionales que nos dictan cómo construir, ¿no? Y que una columna tiene que estar a una distancia de la otra con una carga de material determinado para que no se caiga el edificio, ¿no? ¿Sí? Vamos ahora con el nuestro. Y en la educación, ¿una escuela puede tener ISO? Sí. Y muchas tienen ISO. Y otros sistemas de gestión de la calidad. Pero ISO nos va a decir cómo enseñar. No tiene indicadores para eso. No tiene. Entonces ISO nos va a preguntar cuál es tu proceso clave, cómo le haces. Y ahora pregunto yo, ¿dónde están los protocolos de nuestra profesión? ¿Dónde están? Protocolos técnicos de cómo desempeñarnos en las aulas, que sean universales, que estén al alcance de todos los profesores y que podamos utilizar. ¿Dónde están? Los programas normalmente tienen contenido y eso es el qué, pero no es el cómo. ¿Sí? Hay que diferenciar el qué del cómo, ¿sí? Eso es lo que tienes que enseñar, pero ¿cómo enseñarlo? Los protocolos pedagógicos de la práctica educativa, de lo que hacemos en las aulas. Exactamente, aquí están mencionando una cosa interesante. ¿Qué sucede? El maestro tiene que hacer sus protocolos. Entonces, ¿saben qué ha pasado con nuestro profesor? Que nos han trasladado el problema a los docentes. Nadie nos ha dado protocolos y entonces, ¿qué pasa? Cada profesor, acabamos con eso de cada maestrillo con su librillo. O esto de la libertad de cátedra. Cerramos el aula, cada quien ejerce la docencia como buenamente puede. Y entonces eso provoca que no podamos compartir nuestra práctica, porque como no hay protocolos sobre los que hablar, ¿de qué vamos a hablar? Si yo tengo mi práctica y tú tienes tu práctica, no tenemos protocolos y son diferentes, no tenemos nada de qué hablar. Yo no lo voy a hacer como tú dices y tú no lo vas a hacer como yo digo. Se acabó.
Mientras no haya protocolos claros de nuestra profesión, no podremos tener calidad de educación. ¿Qué les parece? Por tanto, tercera clave de la calidad educativa: protocolos técnicos para ejercer la docencia, protocolos técnicos de los procesos de enseñanza y de aprendizaje en función del perfil del egresado, en función del perfil del egresado, en función del referente común. Ahora vamos a ver, vamos a bajar eso, vamos a hacerlo más concreto. Vamos con la siguiente diapositiva. Por tanto, si queremos hablar de calidad educativa, hay que contestar una pregunta básica y fundamental: ¿cómo determinamos si una práctica profesional docente es más o menos apropiada? Es decir, entramos en un aula, ¿cómo sabemos que lo que estamos viendo es adecuado o es no adecuado? ¿Cómo hacemos? ¿Perdón? Ok, podemos utilizar las orientaciones didácticas que nos han dado para decir, ¿qué más? Los resultados, es una cosa que se utiliza mucho en las escuelas, los resultados. Ahora vamos a ver que tiene un pequeño detalle, pero lo utilizamos. La opinión de los niños, que no sé, que la compañera, si los niños están contentos, pues puede ser que lo tenemos bien. Ok, el proceso de planeación y evaluación, que es muy importante, ahora iremos por ello. ¿Alguno más? ¿Perdón? La opinión de los padres de Ah, ok, la opinión de los padres de familia. Muy bien. ¿Alguno más? Exactamente. No podemos hablar de calidad de educación si no tenemos estándares certificados, y estos estándares solo se construyen con base. Genial. ¿Me lo puede por favor repetir así en voz alta? Eso es muy importante. Todo lo que estamos diciendo es no podemos precisar ser calidad si no tenemos estándares, y los estándares solo se van a construir a partir de los protocolos, y los protocolos se construyen bajo dos posibilidades: primero, el perfil del egresado y el contexto que define y determina la práctica del docente en donde está ubicado. Muchas gracias. Pues yo creo que ya acabé mi conferencia, porque de eso se trataba. Perfecto. Yo que les iba a poner un ejemplo muy lindo de la arquitectura comparada con la educación, que yo creo que va a ilustrar eso perfectamente. ¿Cómo lo voy a hacer? Porque lo ha dicho perfecto. Es decir, el problema de nuestra profesión es lo que le pasa también a la arquitectura. En lugar de tener un referente para saber si una práctica es adecuada o no, por ejemplo, imagínense que aquí fuéramos químicos, ¿no? Y yo les mostrara aquí una práctica química de aguas residuales de la Ciudad de México. Les dijera, ¿es adecuado mi práctica o no? ¿Habría consenso? Si yo lo baso en la ciencia, ¿habría consenso? Sí, porque tenemos un solo referente a los químicos, que sería la química, ¿no? Y si mi práctica es científica, pues dirían, pues es adecuada, ¿no? El problema en la educación es que no tenemos un referente, sino que tenemos dos, como en la arquitectura. Imagínense que estamos aquí, ahora somos todos arquitectos, ¿no? Y yo les digo, oigan, yo construí este edificio. Entonces, mi pregunta es, ¿mi práctica es adecuada o no? ¿Habría consenso? No, seguramente como arquitectos me dirían, es que nos estás haciendo mala pregunta, nos tienes que hacer dos preguntas, porque tenemos dos referentes. Primero, la primera pregunta es, ¿les gusta el edificio o no les gusta el edificio? ¿Habría consenso? Sí. Yo creo que no, porque muchos arquitectos tienen estéticas diferentes, ¿no? Porque la estética es un referente de la arquitectura, ¿no? Pero la estética es opinable. Y aquí un arquitecto me puede decir, oye, me encanta tu edificio, y otro me puede decir, es una reverenda porquería, no me gusta nada. Ok, pero entonces yo les haría la segunda pregunta, les diría, a ver, ¿el edificio se va a caer o no se va a caer? ¿Habría consenso? Sí, ¿por qué? Porque utilizaría la ciencia, ¿no? Porque les mostraría los planos, porque les mostraría las cargas, porque les mostraría el material, porque hay una ciencia detrás, ¿no? Ok, en la arquitectura hay dos referentes, uno es científico y el otro es opinable, uno es técnico y el otro es ideológico, si quieren, ¿sí?
Uno es la estética, y todo el mundo puede opinar sobre ella, y otro es la técnica de construcción, que es científica y detrás pues tiene toda una ciencia. ¿Sí? Bien, en el ámbito de la educación nos pasa lo mismo. Tenemos dos referentes para explicar si una práctica es adecuada o no, y uno de ellos es opinable y el otro no, es lo que nos decía el compañero. ¿Cuál es el opinable? Lo acabamos de decir hace rato. ¿Se acuerdan que decíamos que tenemos que tener un propósito común? Muy bien, el perfil de egreso es opinable, porque el tipo de ciudadano que queremos es una cosa que tenemos que opinar como sociedad, ¿no? Y por tanto ese es opinable, y además no es el mismo, ya habíamos dicho que por escuela va cambiando, ¿no? Por tanto ese no es universal, sino que es incluso la huella digital de cada escuela. Incluso las escuelas privadas, por ejemplo, pues pueden tener un perfil de egreso diferente, ¿no? Una universidad tiene un perfil de egreso diferente de una preparatoria, de eso, de una secundaria, etcétera, ¿no? Cada escuela, cada contexto, cada nivel académico tiene un perfil de egreso. Ese es opinable, ese es como la estética. Aquí podemos participar todos. Sus fuentes son socioantropológicas, epistemológicas, depende de qué enseñemos, ¿no? Qué contenidos queremos enseñar, qué queremos que sepan hacer, que sean. Eso cambia. Muy bien. En ese nos tenemos que poner de acuerdo. Y el otro referente, ya no es opinable, es técnico, que es el conocimiento que tenemos de cómo las personas aprendemos. Si estuviéramos hace 40 años, posiblemente no les podría decir esto. Pero hoy en día, en pleno siglo XXI, tenemos un montón de datos y referentes comprobados empíricamente, y ya no es teoría que es práctica, porque lo hemos comprobado, de cómo aprendemos los seres humanos. Desde la última mitad del siglo XIX, todo el siglo XX, lo que llamamos el XXI, se han hecho investigaciones que nos han dado datos. ¿Sí? Y sabemos muchas cosas no sabemos todavía, ¿eh? Porque es una ciencia bastante nueva la nuestra. Pero muchas cosas sabemos ya, a ciencia cierta. Por ejemplo, ¿no? Y cosas incluso de sentido común, que si queremos que un alumno aprenda mejor, pues tenemos que atender a sus conocimientos previos, ¿no? ¿Sí? Tenemos que conectar aquello que sabe con lo que le vamos a enseñar, ¿sí o no? Eso lo sabemos, es de lógica, ¿no? O que si queremos que aprenda mejor, tenemos que decirle para qué sirve lo que va a aprender, ¿no? Y así tenemos un contenido que sea significativo y funcional, que sepa para qué sirve, que tenga sentido, hablarle desde su realidad, ¿no? O sea, que sea significativo. Que si queremos que aprendan mejor los alumnos, tenemos que generar actividad mental, ¿no? Y que esta actividad mental se genera a través del conflicto cognitivo, es decir, de hacer preguntas. De poner problemas para que se genere actividad mental, lo que hacemos en México, que les quiere la ardilla, ¿no? Si les damos todo hecho, todo masticado, pues entonces no se genera actividad mental y pues no habrá aprendizaje, ¿sí? Otra cosa, lo de los retos, lo de la autoestima, ¿no? Que tienen que tener una actitud favorable a lo que les enseñamos, ¿no? Porque a nadie le gusta jugar un juego donde siempre pierde, ¿no? Y que la actitud favorable se logra con una buena autoestima, ¿no? Un autoconcepto favorable del propio alumno hacia el contenido. Y si ponemos pruebas de matemáticas donde siempre reprueban, al final no les gustan las matemáticas porque siempre reprueban, ¿sí? Y también lo de la metacognición, ¿no? Que aprendemos mejor si reflexionamos sobre lo que estamos aprendiendo. Y si decimos, ayer no sabía nada, yo hice mucho, ¿y qué le hice para saber eso? Eso ayuda a reforzar el aprendizaje, ¿no? Etcétera. O lo de la zona de desarrollo próximo, ¿no? Que aprendemos como en espiral, en pequeños pasos, y que si damos un paso muy largo se nos quedan lagunas, ¿no? Y que necesitamos ayuda contingente para dominar las estrategias, los procedimientos, etcétera. Bueno, sabemos muchas cosas. Toda esa ciencia, ¿dónde está? Tendría que estar ordenada, ¿no? Tendría que haber protocolos donde nos dijeran claramente cómo tendríamos que ejercer la docencia en el aula. Eso necesitamos para poder saber. Entonces, si tuviéramos este referente, que es la ciencia, lo tenemos. Y por otro lado, sabemos qué queremos de los alumnos cuando acaben su formación, el perfil de egreso, ya podemos entrar a un aula y ver qué está pasando y saber si es adecuado o no. Por ejemplo, queremos que los alumnos cuando acaben su formación sean solidarios. Bien, entonces la solidaridad es un contenido, ¿no? Un contenido de carácter actitudinal. Entonces yo voy al aula y veo, a ver, enséñeme dónde se enseña la solidaridad. Ah, es que les damos una charla sobre qué es la solidaridad. No, bueno, está muy bien, pero alguien puede entender qué es la solidaridad y ser totalmente insolidario. Es diferente saber de ser. No, enséñenme, ¿qué dice la ciencia? Aprendemos las actitudes a través de vivencias, ¿no? De modelos ejemplares, de toma de posición, para pasar de la heteronomia moral a la autonomía moral, a través de esas vivencias que sean problemáticas, ¿no? Donde puedan expresar su opinión,
¿no? Problemas. Por tanto, si entro a todas las aulas y en todas las aulas veo que todos tienen colores para iluminar y tienen todos sus papeles y nadie comparte nada, ¿dónde se está aprendiendo la solidaridad? No hay actividades para el aprendizaje de la solidaridad. Entonces estamos viendo que hay una práctica que no es adecuada. No, quítales la mitad de los colores o de las plumas y diles que todos tienen que iluminar. Y cuando se meta un problema en la clase, ahí van a empezar a aprender lo que es la solidaridad. De esas actividades, de este tipo de contenidos, a veces hay bastantes en el perfil del egresado, ¿no? Y entonces ese es nuestro referente. Y luego, ¿qué nos dice la ciencia sobre cómo se aprende todo eso que está en el perfil del egreso? Y a partir de aquí yo puedo entrar a las aulas y ver qué tanta calidad realmente existe. ¿Le damos, por favor? Y aquí está. Entonces tenemos los dos referentes. El primero, finalidades del aprendizaje. Le damos, por favor. Y el segundo, los principios psicopedagógicos del aprendizaje, que es lo científico, ¿sí? Y a partir de aquí, le damos, puedo generar, es más, podría crear mis propias características de calidad en el aula de esa escuela, porque tiene su perfil que es único, pero tiene un referente científico que no es opinable, y creo mis características de calidad. Y con eso, yo ya puedo hacer tres cosas. Podría, por ejemplo, le damos clic, podría, una es reconocer las buenas prácticas. ¿Sí? Le damos, por favor. La otra sería mejorar continuamente aquello que estamos haciendo, ¿sí? En las aulas. Y también, obviamente, incluso certificar la calidad educativa, inclusive, ¿no? Porque podríamos mirar qué está sucediendo, ¿no? Que es realmente lo mínimo que se nos pide a cualquier profesional de cualquier ámbito, ¿no? Es decir, ¿qué se nos pide? Lo que decía el compañero, planificar nuestra práctica, ¿no? Luego, pues, hacer una hipótesis de intervención. Luego, ir a las aulas e intentarla ejecutar, ¿no? Como la habíamos planificado. Y luego, revisarla, ¿no? Y si podemos mejorarla. Pues fíjense que esto es el alma de la calidad. Los sistemas de gestión de la calidad hablan de lo mismo: planificar, accionar, revisar y mejorar. Pues nosotros en el ámbito de educación lo teníamos desde hace años, que es la intervención reflexiva, ¿no? Planifico mi clase, entro, la despliego, veo si está sirviendo o no, la reviso y si puedo la mejoro. Pero no de manera individual, sino colectiva. ¿Sí? Seguimos. Por tanto, ya la pregunta es: ¿cómo planeamos una práctica educativa que estimule el aprendizaje de competencias? ¿Cómo le hacemos? Vamos a ver los principios que fuimos diciendo. Le damos clic, por favor. Una, tenemos que tener un referente común. Primero, en función de lo que pretende la institución educativa de su alumnado, perfil de egreso. Dos, conocimiento científico de cómo aprendemos las personas las competencias. Y ya hay algunos textos y hoy les han estado hablando de ello. Y bueno, ya ahí están, ¿no? Ahora realmente sería muy bueno tener esos protocolos por escrito y bien documentados en nuestra escuela. Y luego a partir de aquí determinamos indicadores en referencia a qué. En referencia al para qué enseñamos, que son los objetivos didácticos, al qué enseñamos, que son los contenidos de aprendizaje. Ya no pueden ser cualquiera, sino que tienen que ser unos, ¿sí? Determinados. Al cuándo, que sería la temporización y secuenciación. Al cómo, sería cómo vamos a ejercer, qué actividades vamos a hacer en clase, cómo vamos a impartirlas. La evaluación, que sería de hecho es parte de la metodología, ¿no? O sea, dime qué les evalúas a tus alumnos y te diré que están aprendiendo, ¿no? Entonces, si hacemos grandes actividades y todo muy bonito y al final hacemos una prueba de 10 preguntas, pues al final lo que harán será memorizar para pasar el examen, ¿sí? Y luego, el desarrollo profesional, que es muy importante. O sea, qué destrezas, qué habilidades, qué competencias tenemos que tener los propios docentes para poder ejercer una metodología que permita cumplir con los objetivos. Y por último, la organización del centro escolar. Ahora, esto que ven aquí como cubitos, realmente no es así, no están separados, sino que tienen una lógica derivativa y están integrados. Es sistémico, es un sistema, de hecho. Por eso le decimos sistema esto. Pasamos a la siguiente. Les voy a enseñar. Miren, realmente esto está integrado así. Imagínense que ahí en ese cuadro verde tenemos el aula, la clase, ¿sí? Lo que está dentro es lo que sucede en la clase, y lo que está afuera, de todo modo sucede porque está dentro del centro educativo, centro escolar, de la escuela, ¿sí? Entonces, dentro de la clase, ¿qué podemos revisar? ¿Qué podemos mejorar? Uno, ahí es donde entran las finalidades educativas, ¿sí? Lo que dijimos, el referente común, el perfil de egreso, y con ese perfil de egreso, ¿qué podemos determinar? Podemos determinar el para qué enseñamos, o sea, los objetivos didácticos. Fíjense, los objetivos didácticos tendrían que ser solo los suficientes y necesarios para cumplir con el perfil de egreso. A veces tenemos objetivos que no tienen nada que ver con el perfil de egreso. ¿Para qué no estamos enseñando eso?
Y luego los contenidos, sería la segunda, ¿no? O sea, ¿qué enseñamos para poder cumplir con los objetivos? ¿Sí? Y a veces aquí ya empieza a no haber coherencia, ¿no? Le dices a un docente, a ver, enséñame tus objetivos didácticos. Ok, ahora enséñame tus contenidos. Y los objetivos didácticos es que sean competentes, que sepan hablar, no sé qué. ¿Y tus contenidos? No, eso es el sujeto, predicado, objeto directo. Dices, bueno, ¿y cuándo aprenden a hablar? No, que estén callados en clase, que no me molesten. Bueno, pero si no, ¿cómo se aprende a hablar? Hablando, es un procedimiento, ¿no? Y además hablando con un modelo. Yo primero te tengo que decir cómo, luego tú haces, pero tienen que hablar los alumnos, ¿no? Bueno, pues aquí ya empieza a no haber coherencia, ¿no? Y luego, entonces ya las actividades, que son los principios psicopedagógicos, o sea, ya que nos dice la ciencia de cómo aprendemos, dame clic por favor, y aquí podemos ver todo eso que está también dentro del aula. Cómo secuenciamos esos contenidos en el tiempo, ¿no? Ya sabemos de lo más concreto a lo más abstracto, de lo más sencillo a lo más complejo, ¿sí? Que se va a ver en primero, que se va a ver en segundo, que se va a ver en tercero, y luego la metodología. Todas las actividades que tenemos que hacer para que enseñemos esos contenidos que hemos dicho y cumplamos con los objetivos que nos hemos planteado. A veces hay actividades que no tienen que ver con ningún contenido y menos con ningún objetivo. Entonces, ¿para qué las hacemos? Y al revés, a veces tenemos contenidos que están huérfanos de actividades, como ya habíamos hablado de la solidaridad. Por tanto, todo eso tiene que tener coherencia. Esta es la planeación de la formación por competencias que tenemos que hacer. Y a esto le tenemos que agregar, obviamente, la evaluación. La evaluación, de hecho, es un espejo de los objetivos. Todo eso que me planteo, yo lo tengo que revisar que tanto se está cumpliendo e informar sobre ello, ¿sí? Porque no es la evaluación es para sancionar, es para saber cómo ayudar al alumno, para saber cómo va en su proceso de formación, ¿sí? Bien, eso es dentro del aula. Y fuera del aula, pero dentro del centro educativo, tendríamos lo que habíamos mencionado. Por un lado, el desarrollo profesional docente, cómo nos estamos formando nosotros, pero no para lo que queramos o lo que nos guste más, no, cómo nos estamos formando para poder ejercer esas metodologías que son las que necesitamos hacer entre todos para enseñar esos contenidos y cumplir con nuestros objetivos. Entonces esto cambia todo, porque fíjense, la formación docente normalmente a veces cómo se detecta. Le decimos a los compañeros, a ver, profesor, ¿qué necesita usted? Le decimos, aquí está un abanico de cursos, ¿qué le gustaría tomar? Y al final lo que detectamos son necesidades personales. O sea, el profesor piensa que necesita esto, pero a veces esas necesidades no están alineadas con lo que necesita la escuela, que los profesores aprendan para poder ejercer una buena metodología. Y además común, que no es la metodología de cada uno, o la suma de las metodologías de cada uno, sino es las actividades que hacemos de manera común para formar en competencia a los chicos y chicas. Esa es la idea. Y por último, como ya habíamos mencionado, la organización escolar. La organización tiene que estar al servicio de lo que hacemos en las aulas y permitirnos, flexibilizar la organización para permitirnos enseñar lo que necesitamos enseñar en los tiempos y de la manera adecuada. ¿Había una compañera que tenía una mano levantada? Sí. Cuando habla de la evaluación, necesito si se oye. Sí. La evaluación no es nada más para evaluar qué tanto ha aprendido el niño, cómo va, sino para evaluar todo el proceso que se ha llevado a cabo en el aula. Sobre todo el desempeño del docente, que son de los estándares que habla el maestro. Exacto. Y de ahí se deriva precisamente el desarrollo profesional del docente. Correcto. La evaluación aquí significa que tiene dos flechas, porque digamos que va en círculo, ¿no? Sí, es la Pero, autoevaluación del docente. o sea, aquí estamos hablando de la evaluación de los alumnos, ¿no? Pero obviamente también, como es el proceso de enseñanza y de aprendizaje, de hecho son dos, ¿no? El proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje, ¿no? Desde el punto de vista nuestro, lo que tenemos que hacer es qué tan bien está funcionando y qué más podemos hacer para mejorar lo que estamos haciendo en las aulas. Okay. Pues ahí lo tenemos. Este es el sistema y así funciona. Esta es la planeación por competencias que tendríamos que poder lograr con los estudiantes. Y esa es la coherencia que tendría que tener cada una de las partes. Sería la idea. Bueno, seguimos. Ya vamos a terminar, ¿eh? ¿Qué necesita un docente para poder desarrollar una educación basada en evidencias científicas? Así como los médicos dicen, ya ningún médico se forma sin saber esto. La medicina basada en evidencias, ¿sí? En evidencias científicas. Y ningún médico se atreve a aplicar nada o sea, donde hay referente, siempre actúa científicamente. Pues así igual en nuestra profesión, también nosotros como educadores tendríamos que poder aplicar la ciencia y generar una educación basada en evidencias científicas. Todo aquello que ya sabemos que funciona, pues aplicarlo, ¿no? Ya sabemos que funciona. ¿Para qué intentamos inventar el hilo negro? ¿Sí? Entonces, pero necesitamos protocolos. Entonces, vamos para allá. ¿Qué necesita un docente para poder desarrollar una educación así? La clave es
paso a paso. Paso a paso. El problema es que muchos cursos, cursitos y talleres, viene un experto a hablarnos de cosas preciosas que podemos hacer en las aulas, pero que están tan alejadas de nuestra práctica real que es muy difícil llevarlas a cabo. Y de hecho tomamos notas de manera efusiva, tenemos nuestras notas ahí, llegamos a nuestra aula, abrimos el aula, vemos a los alumnos, vemos nuestras notas, volvemos a ver a los alumnos, volvemos a ver nuestras notas, nos guardamos nuestras notas y enseñamos como siempre habíamos enseñado. Porque la verdad es muy difícil ponerlo en marcha. Enseñar no es fácil. Y si nadie nos dice exactamente, si nadie nos acompaña, si no podemos reflexionar de manera compartida entre colegas y ayudarnos, es muy difícil que pongamos en marcha todo eso. ¿Saben que hay un estudio que dice que menos del 10% de la formación docente acaba en las aulas, aplicada en las aulas? O al menos es un estudio internacional. ¿Les sonaría lógico en México? ¿Eso? Imagínense el drama que significa eso. O sea, significaría que el 90% de la formación que se hace de docentes, que es un montón de dinero, ¿sí?, cada año, se va a basura, porque no se aplica. Esto no puede ser. No puede ser, es un drama esto. Y muchas veces solamente es porque las prácticas que nos enseñan las formas, primero porque aquello que nos enseña posiblemente no es exactamente lo que necesita la escuela que sepamos para poder hacer una buena metodología, y la otra es porque mucho de lo que nos enseña está tan alejado de nuestra práctica que no lo podemos aplicar. Por tanto, ¿qué necesitamos los docentes para poder desarrollar una educación y una mejora de nuestras prácticas? Necesitamos avanzar paso a paso. Y si estamos en A, solo tenemos obligación de pasar a B. Y si estamos en B, solo tenemos obligación de pasar a C. Y eso es muy importante para desarrollar los planes de formación docente, por favor, ¿sí?, para desarrollar también los itinerarios de formación docente. Es muy importante que identifiquemos dónde estamos y que avancemos en pequeños cambios. Pero imagínense esto, tiene un potencial enorme, porque como somos varios docentes en una escuela, imagínense que solo cambiamos una pequeña práctica que hacemos en las aulas, pero muy pequeña, una cosa muy sencilla. Pero eso sí, la cambiamos todos los docentes. Nos ponemos de acuerdo entre todos. Y todos durante el año escolar vamos a hacer esta pequeña práctica, para estimular de manera coherente a nuestros alumnos. ¿Qué pasaría a fin de año? Se notaría, ¿no? Habría un estímulo coherente de los alumnos, en los alumnos de todos los profesores, y esto obviamente se notaría mucho en los resultados de aprendizaje, ¿no? Ahora imagínense esto durante 3 años. Pequeños cambios, pequeñas mejoras, una tras otra. Voltearíamos para atrás, imagínense en 5 años, voltearíamos para atrás y diríamos, miren todo lo que hemos avanzado. Solo a partir de pequeños pasos, de pequeños cambios en nuestra práctica, sin tener que modificar grandes cosas. Esa es la idea. Ahora, si lo queremos hacer de manera individual, no tiene impacto. No tiene impacto porque en un aula es muy difícil. A veces algún profesor hace la diferencia, pero realmente hacemos